Bien, de nuevo, aquí vamos a ver el indicador de cumplimiento del logro del aprendizaje. Recordemos que la nota máxima es 10. Actividades atrasadas sobre 8, salvo que presenten un justificativo a la coordinadora académica, como se les vengo explicando desde las clases anteriores, cómo realizar el justificativo. Las actividades realizadas con inteligencia artificial, cabe recalcar que tendrán la nota mínima de 2. ¿Pueden mejorar la calificación? Sí, por supuesto, pero tendrían que volver a hacer la actividad. En tal caso les recomiendo que las hagan ustedes mismos desde el inicio para evitar doble trabajo. Ese contenido lo van a encontrar en avisos, como les indico, y pueden ver en pantalla avisos y ahí les va a salir el paso. Para la clase del día de hoy, vamos a la plataforma, en la parte final, y vamos a ver que el link de programación de esta reunión se subió con tiempo de anticipación de acuerdo al horario establecido para que puedan conectarse. También tenemos el recurso del libro. Recuerden que lo que es la tarea en clase y la tarea en casa y lo que es la clase en vivo que posteriormente es grabada y subida a la plataforma siempre se va a basar en el libro. Es decir, que si tienen dudas pueden revisar el libro o ver la clase grabada. Las actividades de casa y las actividades de clase tienen una hora programada. Para el día de hoy, de 10 de la mañana a 10 de la noche, procuren realizarlas dentro del tiempo establecido y seguir los lineamientos para la actividad. De igual forma, basado en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. Son las 10:03 y contamos con 0 audiencia para esta reunión. El día de hoy, más que todo, vamos a hablar sobre los signos de puntuación. Diez y 4, un minutito falta para poder terminar el tiempo de espera de alguien. Reitero, les extiendo la invitación para que se puedan conectar dentro de este espacio y podamos interactuar con cada uno de ustedes. Es indispensable que yo pueda conocerlos y saber su nivel académico. Mis niños, son las 10:06 y sí, confirmamos el día de hoy, iniciamos la clase sin estudiantes conectados. Y hicimos un tiempito hasta que se conecte algún compañero, pero no hemos tenido conexión. Damos introducción al tema que son los signos de puntuación con el sistema de coma o la coma. La escritura, recordemos que no solo se compone de palabras, sino también que necesita una pausa, una entonación, una orden para transmitir correctamente esas ideas.
signos de puntuación cumplen estas funciones esenciales porque guían la lectura, organizan el pensamiento y dan sentido al mensaje escrito. Sin ello me parecía que no tenía activado lo que es la grabación de la reunión, pero sí está activado. Les decía que sin ellos los textos podrían ser resueltos con confusión o tener significados distintos a lo que el autor quiere expresar o desea expresar pues, en el contenido. En el estudio de la lengua y literatura, aprender a usar correctamente los signos de puntuación permite mejorar lo que es la comprensión lectora, la expresión escrita y la claridad comunicativa. Entre los signos más comunes encontramos lo que es el punto, la coma, los puntos de punto y coma, los signos de interrogación, los de exclamación, las comillas, los paréntesis, los guiones. Cada uno cumple con su función específica y se usa de manera adecuada, reflejando el dominio de la lengua y el respeto de las normas gramaticales. Por ello, el conocimiento de los signos de puntuación es fundamental para desarrollar una escritura coherente, fluida y expresiva, capaz de comunicar correctamente las ideas y emociones del autor. Uno de los elementos de la lengua más importantes a la hora de escribir es el punto. En este caso podemos hablar también de la coma. La coma indica una breve pausa en la lectura y se emplea de acuerdo a las circunstancias en las cuales vaya a utilizarlo. Porque como les indicaba, la coma indica lo que es una pausa breve dentro de una oración. Su función principal es separar elementos o ideas para que el texto sea más claro y fácil de leer. No se usa al azar, sino que siguiendo criterios por ciertas reglas gramaticales. Vamos a revisar cuáles son estas reglas. La primera, para separar elementos en un enunciado. Cuando mencionamos varios objetos, personas o ideas seguidas, allí se utiliza lo que es la coma. Por ejemplo, comprar manzanas, peras, naranjas, uvas. O otro ejemplo sería, en la mochila llevo cuadernos, lápices, colores, una regla. Allí también emplea lo que es la coma para aislar aclaraciones o explicaciones dentro de una oración. Cuando queremos más que todo añadir una información extra que no cambia pues, el sentido de la oración principal. Por ejemplo, mi hermana vive en Quito, viene mañana. O el libro escrito por Gabriel García Márquez, ahí viene la coma, es muy famoso. Después de los conectores o de las expresiones iniciales también se puede utilizar la coma. Por ejemplo, sin embargo, además, por lo tanto, en cambio, es decir, finalmente, no obstante, en primer lugar. Un ejemplo sería, sin embargo, coma, no todos estuvieron de acuerdo. Punto. Otro ejemplo sería, en primer lugar, coma, debemos respetar las normas. Punto. Para separar el vocativo, que es la persona a quien se habla, ejemplo sería Juan, coma, ven aquí por favor. Eso sería un ejemplo. Otro ejemplo sería gracias, coma, profesora, por su ayuda. Para separar oraciones breves dentro de una misma frase se utilizan también las comas, que sería un ejemplo, estudié por la noche o toda la noche, coma, aprobé el examen y me sentí feliz. También se utiliza antes y después de una expresión explicativa o intersección. El ejemplo vendría a ser fue, coma, en efecto un día inolvidable. Otro ejemplo sería, ay, coma, qué dolor de cabeza. Cuando no usamos la coma.
no la usamos entre el sujeto y el verbo, sería incorrecto. María, estudia mucho. Esa no sería la forma correcta. La forma correcta sería María estudia mucho porque es una oración larga. Sin coma. Entre el verbo y el complemento directo tampoco se utiliza coma. El profesor explicó, la lección. Eso no es la forma correcta de emplear la coma. La forma sería, el profesor explicó la lección sin coma. Unos consejos más que todo prácticos para este tema es que para saber si se debe de usar una coma, debemos de leer la oración en voz alta. Cómo interpretamos esa oración, si tiene fluidez, qué es lo que le falta o qué es lo que tiene de más. Si se hace una pausa de corte natural, probablemente ahí va una coma. Si se hace una pausa larga o cambia el tema, quizás necesite un punto. Entonces, esas son las diferencias. Les recomiendo que lean en voz alta el texto para que puedan identificar de forma natural dónde va a ir la coma. En resumidas cuentas, sirve para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase o formen enunciados simples. Siempre que estén entre ellas, no figuren lo que es conjugaciones y ni o. Sí, tenía coches, motos, bicicletas y autobuses. Tenía, allí no va a ir la coma porque tiene el ni. Entonces, tenía coches allí, tenía coches, coma, motos, coma, bicicletas, coma, autobuses, punto sería. ¿Por qué? Porque nos sirve para seccionar lo que son las aclaraciones de elementos numéricos. También sirve para la separación de dos miembros independientes de una oración, hayan o no conjugaciones. Entre ellas, los soldados saludaban, coma, la gente aplaudía y los niños no paraban de contar. El siguiente sería para limitar una oración o ampliar las que se inserten en una oración. Serían los descartes, grandes filósofos franceses, coma, escribió muchos libros. Más que todo en lo que son las locuciones conjuntivas o los adverbios, sea cual sea su posición, van precedidas y seguidas del coma, tales como en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante, y otros más conectores que puedan darle sentido a la oración. El vocativo se escribe según siga la coma y va al principio de la frase, precediendo del coma si va al final y entre las comas si va en medio. Es decir, Carlos, coma, ven aquí, coma, ven aquí, coma. Carlos, punto, ¿sabes? Coma, Carlos, coma, ¿quién reza? Entonces, basado más que todo en este tema del día de hoy, hemos planteado lo que es la solución, la introducción a los signos de puntuación con la coma. Entonces, vamos a revisar. Para la tarea del día de hoy tenemos programado pues resolver los siguientes ejercicios basados en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. Indica qué norma corresponde el uso de la coma en estas oraciones. Te pido, amigo mío, que tengas paciencia conmigo. Enunciado el segundo. Me ducharé, iré a comprar el periódico, tomaré el aperitivo y saldré a pasear. El siguiente enunciado. Tengo muchas ganas de ver a los abuelos, sin embargo, no puedo acompañarte. El siguiente, Jaime y Laura irán delante, nosotros detrás. Prohibida su reproducción. El siguiente, cuando llegó Alberto, mi hermana, todo se aclara. En este ejercicio, ¿qué tipo de normas se utilizan?
A ver, vamos a utilizar este espacio para el enunciado. Hay artículos, gente que está esperando. Hay bastante información. Ok, en el primer enunciado del ejercicio en clase nos indica: te pido, amigo mío, que tengas paciencia conmigo. Esto más que todo se refiere al uso de la coma para aislar el rotativo, que es lo que yo les indicaba anteriormente. Diciendo que aparece la coma. Por ejemplo, la coma da delante de la persona a quien se habla. Me pido, amigo mío, ahí van dos comas. Es decir, que va de persona a la persona dirigida que lo habla. Me ducharé y a comprar el periódico, tomaré el aperitivo y saldré a pasear. Vean que más que todo la persona hace el día de hoy. Recuerden que esta situación no está grabada. Usamos también la coma para separar la acción. Dice que primero se va a duchar, va a comprar el periódico, después va a tomar el aperitivo y va a salir. Buen día, Ávila, bienvenida a la clase del día de hoy. ¿Sí me escucha? Ávila, buen día. ¿Usted me Buenos escucha? días, Buen día, allí la escuché. A ver, Ávila, coménteme por qué se conectó hoy un poquito atrasada. Diga, ¿tuvo problemas con internet, con la luz? ¿Qué es pasó? que se iba a ir el internet mix. Bueno, no se preocupe que yo le repito la clase para que tengamos todo completamente claro y podamos realizar lo que es la actividad, porque yo ya les estaba explicando cómo realizar la actividad, pero repetimos la clase para que tenga todo completamente claro. El día de hoy estamos hablando sobre lo que es la introducción a los signos de puntuación. Recordemos que tenemos la coma, punto seguido, punto aparte, paréntesis, signo de interrogación, signo de exclamación, entre otros, ¿no? Esto es indispensable en la escritura, no solo se compone de palabras, también necesitamos pausas, entonaciones y orden para transmitir correctamente las ideas. Los signos de puntuación cumplen esta función esencial porque guían la lectura, organizan el pensamiento y dan sentido al mensaje escrito. Sin ello, más que todos los textos podrían resultar confusos o tener significados distintos a los que el autor desea expresar. Por eso, si ustedes se percatan, a mí me gusta hacerlos leer dentro de clase, porque de esa manera les va practicando el punto coma, las pausas, las entonaciones, que es indispensable para tener una buena comunicación o de que una lectura sea clara. En el estudio de la lengua y literatura aprendemos a usar correctamente los signos de puntuación que nos permiten mejorar la comprensión lectora, la expresión escrita y la claridad comunicativa. Entre los signos más comunes se encuentran, como les digo, el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, los signos de interrogación, exclamación, las comillas, los paréntesis y los guiones. Cada uno cumple una función específica y se usa adecuadamente reflejando dominio del lenguaje y respetando las normas gramaticales. Por ello, el conocimiento de los signos de puntuación es fundamental para desarrollar una escritura coherente, fluida y expresiva, capaz de comunicar correctamente las ideas y emociones del autor. Hasta
Allí tenemos en claro lo que es la introducción del tema. Ávila. ¿Cómo se llama el Sí, colegio? Sí. La coma más que todo indica una pausa breve, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, dentro de una oración. Su función principal es separar elementos o ideas para que el texto sea más claro y fácil de leer. No se usa al azar, más que todo, sino que sigue ciertas reglas gramaticales. Vamos a explicarle cómo se usa. En primera instancia sería para separar elementos de una numeración, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, tenía coches, motos, bicicletas y autos. Entonces, Ávila tiene coches, coma, motos, coma, bicicletas y autos. Otro ejemplo sería, compran manzanas, coma, peras, coma, naranjas, coma y uvas. O en la mochila Ávila lleva, ¿qué lleva Ávila en la mochila? Lápices, coma, colores, coma, cuadernos, coma, unas reglas, y así se va enumerando, ¿no? Para aislar aclaraciones o explicaciones dentro de una oración. Cuando queremos añadir una información extra que no cambia el sentido de la oración principal. Por ejemplo, mi hermano, coma, que vive en Quito, coma, viene mañana. Otro ejemplo sería, el libro, coma, escrito por Gabriel García Márquez, ahí estamos haciendo una aclaración. Esta, coma, es muy famoso. Después de los conectores o de las expresiones iniciales, que vendrían a ser, ¿cuáles son los conectores que usted conoce, Ávila? Si sabemos qué son los conectores. Usted me indica, y si no, en la siguiente clase preparamos un tema con los conectores, cómo se utilizaría. ¿Cuáles son los conectores, Ávila? Ávila, buen día. Los conectores, ¿cuáles son los conectores o expresiones iniciales? Iniciamos con el más conocido, que es sin embargo, además, por lo tanto, en cambio, es decir, finalmente, no obstante, en primer lugar, y tenemos muchos más conectores que nos permiten, pues, el idioma español o la lengua española. Un ejemplo sería, sin embargo, coma, no todos estuvieron de acuerdo. O otro ejemplo, en primer lugar, coma, debemos respetar las normas. También sirve para separar el vocativo, que es la persona a quien se habla. Juan, coma, ven aquí por favor. O gracias, coma, profesora, coma, por su ayuda. También sirve para lo que es la separación de oraciones breves dentro de una misma frase. Por ejemplo, estudié toda la noche, aprobé el examen y me sentí mal. Otro ejemplo también podría ser antes y después de una expresión explicativa o una intersección. Por ejemplo, fue, coma, en efecto, coma, un día inolvidable. Cuando no utilizamos la coma entre el sujeto y el verbo, nunca lo utilicen entre el sujeto y el verbo. María estudia mucho, entonces sería la forma incorrecta. María, coma, estudia mucho. Esa no es la forma correcta, porque nunca va entre el subjetivo y el verbo. Entre el verbo y el componente directo se usaría la coma. En la siguiente forma no se usa. El profesor explica, coma, la lección allí no es la forma correcta. Que recuerden que el verbo y el complemento directo no van coma. El profesor explicó la lección, esa es la forma correcta. En pocas palabras resumimos la clase del día de hoy.
Para saber si se debe de usar la coma, debemos de leer en voz alta. ¿Por qué habla? Porque al nosotros tener una respiración regular, vamos a hacer una pausa natural. Y eso nos va a indicar que debe de ir una coma. Si hacemos una pausa larga, leemos y después se nos acaba el aire de golpe, eso quiere decir que va un punto. Esa es la estrategia, que todos se la comparten. Si hacemos una pausa larga o cambiamos de tema, quizás, pues como te digo, va a un punto. Para la tarea del día de hoy, como yo les estaba indicando, cómo vamos a resolver los ejercicios. Vamos a indicar qué regla se usa en cada oración que ustedes ven. Aquí nos indica, resuelve el siguiente enunciado basado en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. Nos indica qué norma corresponde el uso de la coma en estas oraciones. Tenemos la primera que nos dice, te pido, coma, amigo mío, coma, que tengas paciencia conmigo. En esta clase se usa la regla del uso coma para aislar el vocativo, porque la persona a quien se dirige es el hablante. El segundo que dice, indica, no le escucharé, iré a comprar el periódico, tomaré el aperitivo y saldré a pasear. ¿Qué regla aplica en eso, Ávila? Usamos la regla de la enumeración, por el motivo que les indico. Indica que primero se va a duchar, después va a ir de compras, después va a ir a tomar el aperitivo y de allí saldrá en un orden cronológico. Y así sucesivamente ustedes van a explicar qué regla utilizan en cada circunstancia. El siguiente ítem indica, coloque la coma en las siguientes oraciones. Vamos a leer la oración. Antes de irte, baja las persianas, corre las cortinas y cierra bien la puerta. ¿Dónde va la coma? Antes de irte, primero es una cosa. Esta oración es una oración de enumeración. Antes de irte, baja las persianas, corre las cortinas y cierra la puerta. Entonces, antes de irte, coma, baja las cortinas, coma, corre, baja las persianas, corre las cortinas y cierra las puertas. En el siguiente, que nos indica, por último, les recuerdo que deben corregir los cuadernos en casa. En este caso sería coma después del conector introductivo, por último. Y así sucesivamente van a resolver el ejercicio. Deben de poner la coma en el espacio correcto. Para la tarea en casa vamos a tener 5 ejercicios. Vamos a resolverlos de igual forma con el material que está en la plataforma, que es el texto académico. En el primer ejercicio vamos a identificar la norma que se va a utilizar. Leamos las siguientes oraciones y escribimos a qué norma corresponde el uso de la coma. Vocativo, enumerativo, aclarancial, independiente, locución o conjunción. Ahora me demoré. Entonces, las oraciones vamos a aclarar cuál es. La siguiente es la inserción de la coma. Vamos a leer la oración y vamos a poner la coma en el lugar correspondiente. Y vamos a realizar pues, cada uno de los ejercicios de la tarea en casa. Recuerden, mis niños, que les extiendo la invitación para que nos sigan conectando a las clases en vivo con el propósito de poder integrarnos cada uno en este ámbito académico. Si tienen una duda o una novedad, no duden en escribir un mensajito en la plataforma educativa que yo con gusto les respondo. Recuerden presentar las actividades dentro de la plataforma educativa en el tiempo establecido. Gracias, Ávila. Yo sé y entiendo que por lo que me explica tiene complicaciones con el internet. Solucione eso del internet para que la próxima clase podamos estar dentro de este espacio. ¿Sí, Ávila? Bueno, Mix, es que se va el internet. Sí, yo lo entiendo. No puede realizar las actividades y no sean atrasadas. Y si no puede por el motivo del internet, como le indico, es un certificado que lo firme su representante en el que indica que por motivos de internet no puedo presentar la tarea. Le recomiendo yo, porque como veo que el internet, su internet ahorita está inestable, hasta que le llega el técnico a la casa, hasta que
que hace la reparación puede que tome su tiempo y entonces como prevención puede realizar lo que le indica. ¿Le parece? Si usted gusta, puede hacerlo. En caso de que usted considere presentar las actividades atrasadas. ¿Sí? Tiene que estar el traje, con el trajecito. Bueno, Listo, Javier, con eso finalizamos el tema del día de hoy. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Recuerden que esta clase es grabada y es subida a la plataforma educativa. Con eso finalizamos el tema. Que tengan buen día. Chao, chao. igualmente, chao, chao, Mix. Chao. Este,